Tenía 30 años cuando mi padre me dio una bofetada tan fuerte que mi cabeza golpeó contra la puerta de entrada. El ruido resonó por toda la casa. Durante un segundo ni siquiera sentí el dolor. Solo escuché la respiración agitada de Diego Hernández y vi cómo agarraba 2 bolsas negras de basura. Abrió el armario de la entrada, empezó a meter mi ropa, mis documentos, mis fotografías y todo lo que encontró que consideraba mío. Después lanzó las 2 bolsas al porche. ¿Querías demostrar que podías vivir sin nosotros? Pues adelante. Hazlo. Mi hermano pequeño, Oliver, observaba la escena desde la cocina con una cerveza en la mano. No parecía incómodo. No intentó detenerlo. Sonrió. Y después soltó una carcajada. Siempre montas un drama por todo, Emma. Papá por fin está haciendo lo que debería haber hecho hace años. Giré la cabeza hacia mi madre. Alma estaba allí, apenas a unos metros, con los brazos cruzados, mirando el suelo. Esperé que dijera algo. Lo que fuera. Ya basta. No la eches. Está siendo suficiente. Pero no dijo nada. Solo suspiró. Quizá esto sea lo que necesitabas para madurar. Aquellas palabras me dolieron mucho más que la bofetada, porque confirmaban algo que llevaba años negándome. Mi madre nunca había sido una víctima. Había elegido un bando. Y nunca había sido el mío. Mi padre abrió completamente la puerta. ¡Fuera! No me moví. No porque quisiera quedarme, sino porque todavía no podía creer que el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta me estuviera echando de casa como si fuera un mueble viejo. Se acercó un paso más. No pienso repetirlo. Recogí las bolsas. Toda mi vida cabía ahora en 2 trozos de plástico negro. Al llegar al coche escuché su última frase. Y el día que necesites a esta familia, no vuelvas. La puerta se cerró con un golpe seco. Toda la calle quedó en silencio. Una vecina corrió la cortina. Otra fingió mirar el móvil. Nadie dijo absolutamente nada. La humillación tiene esa capacidad. Convierte una calle llena de gente en un lugar donde nadie se atreve a intervenir. Metí las bolsas en el maletero, no porque supiera a dónde ir, sino porque me negaba a llorar delante de ellos. Mucha gente cree que aquel día hubo una gran discusión, que descubrí un secreto, que hice algo imperdonable. La verdad era mucho más sencilla. Mi padre llevaba 30 años preparándose para echarme de casa. La bofetada solo fue el último capítulo. Todo empezó cuando nació Oliver. Desde ese momento, vivíamos bajo reglas diferentes. Si yo sacaba las mejores notas, mi padre preguntaba por qué no eran perfectas. Si Oliver aprobaba por los pelos, íbamos a celebrarlo cenando fuera. Cuando conseguí una beca para la universidad, dijo que había tenido suerte. Cuando Oliver abandonó la carrera pocos meses después, aseguró que estudiar no era para todo el mundo. Siempre había 2 versiones de la misma historia. Una para él, otra para mí. Oliver rompía algo. Yo tenía que arreglarlo. Oliver olvidaba el cumpleaños de mamá. Yo debía recordárselo. Oliver pedía dinero. Yo debía ayudarle porque tú eres la responsable. Durante muchos años pensé que aquello era un cumplido. Con el tiempo entendí que solo era otra forma de cargarme con los errores de mi hermano. A los 30 años por fin tenía una vida profesional de la que me sentía orgullosa. Trabajaba para una empresa privada especializada en informática forense en Bilbao. Nuestro trabajo consistía en recuperar vídeos dañados, reconstruir grabaciones, verificar pruebas digitales y descubrir manipulaciones que podían cambiar por completo una investigación. No era un trabajo espectacular. No resolvíamos casos en 1 hora. No perseguíamos delincuentes. Pasábamos horas delante de una pantalla, fotograma a fotograma, porque una sola imagen podía cambiar el destino de una persona. Eso era precisamente lo que más me gustaba. Las pruebas no tenían favoritos. Las pruebas no mentían. Solo mostraban la verdad. Jaime Vega me lo repetía casi todos los lunes. Había sido inspector durante más de 20 años antes de unirse a la empresa como consultor. Nunca daba grandes discursos. Solo decía frases que terminaban quedándose contigo. Cuando los hechos están de tu lado, no necesitas levantar la voz. En aquel momento no imaginaba cuánto sentido cobrarían esas palabras.
Mi padre odiaba mi trabajo. Cada vez que algún familiar preguntaba a qué me dedicaba respondía con una sonrisa burlona. Emma pasa el día mirando cámaras de seguridad. Después señalaba orgulloso a Oliver. Mi hijo sí tiene un negocio de verdad. Lo curioso era que nadie sabía exactamente a qué se dedicaba Oliver. En 6 años había cambiado de profesión 5 veces. Ventas, inmobiliaria, entrenador personal, coches de lujo, criptomonedas. Ahora decía que estaba creando una empresa de experiencias turísticas. Ni él mismo sabía explicar en qué consistía. Pero para mi padre eso daba igual. Oliver tenía confianza. Y para Diego Hernández la confianza siempre había valido más que los resultados. 3 días antes de que me echara de casa cometí el peor error posible. Corregí a mi padre delante de toda la familia. Durante una comida aseguró que había conseguido personalmente un acuerdo empresarial muy importante para Oliver. Yo conocía la verdad, porque había sido quien preparó toda la documentación cuando mi hermano estuvo a punto de perder el contrato por no presentar los papeles a tiempo. Lo dije con calma. Papá, realmente fue Oliver quien consiguió el acuerdo. Yo solo preparé toda la documentación para que no se perdiera. La sonrisa de Oliver desapareció. Mi padre me miró fijamente. ¿Qué acabas de decir? Solo he contado cómo ocurrió. Has dejado en ridículo a tu hermano. Solo he dicho la verdad. Oliver cruzó los brazos. Siempre necesitas demostrar que eres más lista que todos. No respondí. Las palabras de Jaime volvieron a mi cabeza. Cuando los hechos están de tu lado, no necesitas levantar la voz. Guardé silencio. Y mi padre decidió castigarme. 3 días después, su mano terminó estampándose contra mi cara, mientras Oliver sonreía. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que menos de una semana después, su futuro dependería exactamente del trabajo que llevaban años despreciando. El lunes siguiente llegué a la oficina intentando actuar como si nada hubiera pasado. Nadie sabía que llevaba 2 noches viviendo en un pequeño apartamento alquilado de urgencia. Jaime me observó apenas crucé la puerta. Tienes mala cara. Ha sido un fin de semana complicado. No hizo más preguntas. Simplemente dejó un expediente sobre mi mesa. La policía necesita prioridad con este caso. Abrí la carpeta. Agresión violenta. Aparcamiento de un restaurante. Víctima hospitalizada. El agresor había escapado. Las cámaras existían, pero la lluvia había dañado gran parte de las grabaciones. Jaime sonrió ligeramente. Creo que este caso lleva tu nombre. Pasé horas reconstruyendo los archivos. Cámara 1. Nada útil. Cámara 2. Solo luces. Cámara 3. La víctima entrando al aparcamiento. Seguí trabajando, fotograma a fotograma, hasta que apareció la 5ª cámara. Un hombre discutía con otro junto a una camioneta. El segundo le empujó. Después llegaron los golpes. 1, 2, 3. La víctima cayó al suelo. El agresor siguió golpeándolo. La imagen volvió a corromperse. Respiré hondo. Inicié otra reconstrucción. Aumenté la resolución. Recuperé varios fotogramas perdidos. El agresor giró ligeramente la cabeza. Menos de medio segundo. Fue suficiente. Amplié la imagen. Una vez. Otra. Y otra. Sentí que el estómago se me helaba. No. Era imposible. Jaime se acercó lentamente. ¿Has encontrado algo? No aparté la vista del monitor. Apenas pude susurrar. Sí. Sé perfectamente quién es. Levanté la mirada hacia Jaime. Y pronuncié el nombre que jamás pensé encontrar dentro de una investigación criminal. Es mi hermano. Y en ese mismo instante comprendí que lo peor para mi familia todavía ni siquiera había comenzado. Durante varios segundos fui incapaz de apartar la vista de la pantalla. Oliver seguía congelado en aquel fotograma. La misma chaqueta de cuero que mi padre le había regalado por Navidad. El mismo reloj que había presumido durante la última comida familiar. No había ninguna posibilidad de error. Jaime permaneció en silencio. Esperó a que fuera yo quien hablara. ¿Quieres que otra persona continúe con el caso? Respiré profundamente. Era la salida más fácil, pero también la más cobarde. Negué despacio con la cabeza. No. ¿Estás segura? Si abandono ahora,
Me convertiré exactamente en la persona que mi padre siempre quiso que fuera. Jaime entendió la respuesta. No volvió a insistir. Guardé cada fotograma reconstruido. Documenté cada mejora realizada. Cada archivo recuperado. Cada modificación quedó registrada siguiendo el protocolo. Si aquel caso terminaba en un juicio, todo tendría que resistir cualquier intento de desacreditar mi trabajo. No sabía que alguien ya había descubierto quién estaba analizando aquellas imágenes, y que menos de 24 horas después, mi padre aparecería frente a mi puerta, no para pedirme perdón, sino para recuperar aquel vídeo. Llamaron exactamente a las 8:12 de la mañana. 3 golpes, lentos, firmes. Miré por la mirilla. Sentí un nudo en el estómago. Diego Hernández. Durante un instante pensé que quizá, solo quizá, había venido a reconocer lo que había hecho. Abrí la puerta. Ni siquiera saludó. Tenemos que hablar. No preguntó cómo estaba. No preguntó dónde había dormido. No mencionó la bofetada. Entró directamente al asunto. He oído que estás llevando el caso de Oliver. No respondí. Él observó el apartamento. Pequeño. Muebles baratos. Las 2 bolsas negras seguían apoyadas junto a la pared. Las miró unos segundos. No mostró el menor remordimiento. Ya veo que encontraste un sitio. Sí. Silencio. Vas a eliminar esas grabaciones. No pude evitar reír. Una risa breve. Incrédula. ¿Crees que puedo borrar una prueba judicial porque tú lo dices? Sé perfectamente lo que haces en esa empresa. Llevas años burlándote de mi trabajo. Ahora resulta que confías demasiado en él. Su mandíbula se tensó. No es momento para ironías. No. Respondí con calma. Es la primera vez que sí lo es. Su expresión cambió apenas un instante. Después recuperó el control. Tu hermano cometió un error. Casi mata a una persona. Fue una pelea. Dejó de ser una pelea cuando siguió golpeándolo estando inconsciente. Mi padre dio un paso hacia mí. No estabas allí. Vi el vídeo. Solo viste unas imágenes. Vi suficientes. Intentó cambiar de estrategia. Es tu hermano. Lo miré fijamente. Y siempre fue tu favorito. Aquella frase lo dejó sin respuesta. Porque era verdad. Los dos lo sabíamos. Entonces bajó la voz. Si ese vídeo llega a la fiscalía, Oliver está acabado. No aparté la mirada. Mi vida también terminó el día que me echaste de casa. Por primera vez. Desvió los ojos. No por vergüenza. Por frustración. Estaba perdiendo el control de la conversación. Y eso era algo que jamás había soportado. Después dijo algo que sonó parecido a una disculpa. No debí golpearte. Esperé. Sabía que faltaba algo. Y llegó. Pero tú me provocaste. Sonreí con tristeza. Ahí estaba. La excusa. La condición. La incapacidad de asumir su responsabilidad. Gracias. Frunció el ceño. ¿Gracias por qué? Por recordarme que sigues siendo exactamente el mismo hombre. Antes de que pudiera responder apareció otra voz. Emma. Era mi madre. Alma caminó hacia mí intentando abrazarme. Di un paso atrás. Sus brazos quedaron suspendidos en el aire. He estado muy preocupada. Negué despacio. No. Has estado preocupada por Oliver. Pareció ofendida. ¿Cómo puedes decir eso? Porque ninguno de los dos apareció hasta saber quién tenía el expediente. Mi padre suspiró con impaciencia. Esto no ayuda. Mi madre decidió probar otro camino. Sabes que tu hermano no es un delincuente. Vi cómo seguía golpeando a un hombre que ya no podía defenderse. Estaba nervioso. La víctima también. Entró en pánico. Y por eso huyó. Alma comenzó a llorar. Si esto llega a juicio, nuestra familia quedará destruida. Sentí una calma que nunca había tenido. Nuestra familia terminó el día que papá me echó de casa. Mi padre golpeó la pared con la palma de la mano. Algunos vecinos abrieron sus puertas. Él se dio cuenta enseguida. Bajó la voz. Siempre le había importado más la apariencia que la verdad. Se acercó hasta quedar frente a mí. Escúchame bien. Si ayudas a tu hermano, podrás volver a casa. Durante un segundo pensé que no podía hablar en serio. ¿De verdad crees que eso es lo que quiero?
No tienes ningún sitio mejor. Tengo paz. Tienes un piso barato. Tengo dignidad. Su rostro se endureció. Puedo hacer una llamada. ¿A quién? A la gente que está por encima de ti. Negué lentamente. No entiendes cómo funciona mi trabajo. Todos los accesos quedan registrados. Cada archivo. Cada copia. Cada modificación. Si desaparece un solo segundo, queda registrado para siempre. Vi cómo su seguridad empezaba a romperse. Muy poco, pero suficiente. Mi madre volvió a suplicar. Por favor, no hagas esto. La miré con serenidad. No soy yo quien está haciendo esto. Es Oliver. Y vosotros lleváis 30 años enseñándole que nunca tendría consecuencias. Mi padre respiró hondo. Después giró hacia el ascensor. Esto no ha terminado. Lo sé. Antes de entrar volvió la cabeza. Te vas a arrepentir. Esperé a que las puertas se cerraran. Y solo entonces respiré. Pensé que aquello había acabado. Me equivocaba. Menos de una hora después, Jaime dejó un sobreoficial sobre mi escritorio. Ha llegado para ti. Leí el remitente. Fiscalía Provincial de Vizcaya. Lo firmaba la fiscal Ana María Díaz. Dentro había una solicitud formal. Querían absolutamente todo. Los vídeos originales. Las reconstrucciones. Los registros de cada mejora. Las copias de seguridad. Nada podía quedar fuera. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la nota escrita a mano al final de la última página. Señora Hernández, creemos que estas imágenes pueden contener delitos adicionales. Conserve absolutamente todo. Leí aquella frase 2 veces. Delitos adicionales. Eso significaba que alguien sospechaba que todavía no habíamos visto toda la verdad. Pasé el resto del día revisando una y otra vez los mismos 38 segundos. No observaba a Oliver. Observaba todo lo demás. Los coches. Los reflejos. Los escaparates. La lluvia. Los movimientos del fondo. Era lo que Jaime siempre repetía. La prueba importante casi nunca está donde todo el mundo mira. Volví a sincronizar varias cámaras. Aumenté la resolución. Recuperé nuevos píxeles. Y entonces apareció. Un todoterreno negro entró en el aparcamiento apenas unos segundos después de que Oliver huyera. No se detuvo por casualidad. Parecía saber exactamente a dónde debía ir. Reducí la velocidad. Fotograma a fotograma. La puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó del vehículo. Su rostro apenas era visible. Pero su forma de caminar, la postura, los zapatos, todo me resultaba demasiado familiar. Sentí un escalofrío. Reconstruí un reflejo sobre la ventanilla de una furgoneta aparcada. La imagen ganó nitidez. Y el mundo pareció detenerse. Era Diego Hernández, mi padre. Jaime llegó justo cuando congelé el fotograma. Miró la pantalla. Después me miró a mí. Ninguno de los dos necesitó decir nada. Mi padre no había llegado para ayudar a la víctima. Había llegado preparado para ayudar a escapar a su hijo. Y en ese instante comprendí que el caso acababa de convertirse en algo mucho más grande que una simple agresión. Aquella misma tarde me reuní con la fiscal Ana María Díaz. Cuando entré en la sala ya estaban allí 2 inspectores de la Ertzaintza. Nadie perdió el tiempo. Ana María abrió la carpeta. La víctima ha despertado esta mañana. Sentí un ligero alivio. Ha podido declarar. Uno de los inspectores continuó. Confirmó que intentó impedir que Oliver condujera porque estaba completamente ebrio. Ana María deslizó varias fotografías sobre la mesa. Fractura en la órbita del ojo. 3 costillas rotas. Rotura del bazo. Daños permanentes en la visión del ojo izquierdo. Miré las imágenes durante unos segundos. Ahora entendía por qué mi padre había entrado en pánico. Aquello nunca había sido una simple pelea. Era una agresión que había cambiado la vida de otra persona. Ana María cerró la carpeta. Creemos que todavía falta una parte de la historia. Asentí. Yo también. Regresé directamente al laboratorio. Volví a cargar todas las cámaras. Desde el principio. Esta vez no buscaba a Oliver. Ni a mi padre. Buscaba cualquier movimiento extraño alrededor. Cualquier detalle que todos hubiéramos pasado por alto. Sincronizar varias cámaras llevaba horas.
Pero era la única forma de reconstruir algunos reflejos. Cuando terminé, vi aparecer a una mujer caminando hacia la entrada del restaurante. No tenía relación con la discusión. Simplemente estaba allí. Oliver golpeó a Juan Ruiz. Ella sacó inmediatamente el teléfono. Seguramente para llamar al 112. Entonces ocurrió algo que hizo que se me helara la sangre. Mi padre apareció delante de ella. Le bloqueó el paso. Señaló el móvil. Después señaló a Oliver. No podía escuchar la conversación. No hacía falta. La mujer retrocedió. Bajó lentamente el teléfono. Y la llamada nunca llegó a hacerse en ese momento. Jaime observaba la pantalla a mi lado. No solo intentó ocultar pruebas. Asentí. También retrasó la asistencia de emergencia. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Aquello cambiaba completamente el caso. Llamé inmediatamente a Ana María. Llegó menos de una hora después. Reproduje la secuencia sin decir una palabra. Cuando terminó, la fiscal permaneció completamente inmóvil. Finalmente cerró su libreta. Esto cambia la investigación. Uno de los inspectores añadió. Intentó impedir que una testigo pidiera ayuda. Ana María me miró fijamente. Necesito un informe pericial completo de todas las mejoras que has realizado. Lo tendrá esta misma noche. Antes de marcharse añadió algo más. A partir de este momento, considere que su padre también está siendo investigado. La noticia comenzó a extenderse con rapidez. Oliver contrató un abogado. Mi padre hizo exactamente lo que había hecho toda la vida. Intentó controlar la situación. Su abogado empezó a llamar a testigos, a conocidos, a cualquiera que pudiera beneficiarles. Pero cada nueva prueba hacía el caso más sólido. Aquella noche recibí una llamada. Era Diego. Estuve a punto de no responder. Al final contesté. ¿Qué quieres? Su voz había cambiado. Sonaba mucho más baja, más prudente. Tenemos que vernos. Ya hablamos. Por favor. Era la primera vez que escuchaba esa palabra salir de su boca. Acepté únicamente por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería del centro de Bilbao. Llegó antes que yo. Parecía más viejo, más cansado. Cuando me senté deslizó un sobre hacia mi lado de la mesa. No lo toqué. ¿Qué es? Ábrelo. Dentro había un cheque bancario. 200.000 euros. Lo miré unos segundos. Después levanté la vista. ¿Crees que puedes comprarme? Negó rápidamente. No es un soborno. Entonces explícamelo. Es una nueva oportunidad. No pude evitar sonreír. Una sonrisa llena de incredulidad. Hace una semana me echaste de casa con 2 bolsas de basura. Y ahora apareces con un cheque. Solo porque necesitas algo de mí. Bajó la cabeza. Cometí errores. No. Tomaste decisiones. Respiró profundamente. Puedo arreglarlo. Empujé el sobre hacia él. No puedes. Permaneció unos segundos en silencio. Entonces lanzó una oferta todavía mayor. Te daré la casa. Pensé que había oído mal. ¿Qué? La pondré a tu nombre. No respondí. Continuó hablando. También cambiaré el testamento. Todo será al 50%. La ironía era casi insoportable. La misma casa por la que me había expulsado. Ahora servía como moneda de cambio. Negué lentamente. No quiero tu casa. Emma. No quiero tu dinero. No quiero tu herencia. Quiero que por primera vez alguien asuma las consecuencias de lo que hizo. Su respiración comenzó a acelerarse. ¿Qué quieres entonces? Aquella pregunta llegó 30 años tarde. Lo miré fijamente. Quiero dejar de rescatar a personas que jamás me rescataron a mí. Por primera vez, mi padre no supo qué responder. Mientras tanto, Oliver empezaba a perder el control. Según los investigadores, había cambiado su declaración varias veces. Primero culpó a Juan Ruiz, después al alcohol. Más tarde dijo que todo había sido un accidente. Finalmente, empezó a responsabilizar a mi padre. El hijo perfecto estaba haciendo exactamente lo que había aprendido durante toda su vida. Buscar otro culpable. La presión estaba destruyendo el personaje que Diego Hernández había construido durante 30 años. A la mañana siguiente recibí una llamada directa de Ana María. Su tono era completamente distinto.
Ya tenemos la autorización judicial. Me incorporé inmediatamente. ¿Qué autorización? Vamos a registrar la casa de los Hernández. Sentí un escalofrío. Miré por la ventana del laboratorio. Mientras respiraba lentamente comprendí algo. La misma casa desde cuya puerta mi padre había lanzado mis pertenencias a la calle. Iba a llenarse de policías pocas horas después. Y esta vez, no iban a sacar a su hija. Iban a buscar la verdad. El registro terminó siendo mucho más contundente de lo que cualquiera esperaba. Ana María me llamó apenas salió de la vivienda. Lo hemos encontrado. Sentí un nudo en el estómago. ¿El qué? La chaqueta. La misma que Oliver llevaba durante la agresión. Seguía escondida dentro de una bolsa de basura en el garaje. Mi padre nunca llegó a destruirla. Solo la ocultó. Pero aquello no fue lo peor. La fiscal continuó hablando. También hemos recuperado el teléfono de Diego. Había olvidado borrar los mensajes. Durante unos segundos permanecí completamente inmóvil. Ana María comenzó a leer algunos de ellos. No hables con nadie. Pasó al siguiente. Quítate la chaqueta. Otro más. Yo me encargo de todo. Cada mensaje coincidía exactamente con la hora registrada por las cámaras de seguridad. Ya no era una sospecha. Era una coordinación en tiempo real para ocultar pruebas. Aquella conversación bastaba para desmontar cualquier defensa. Esa misma noche los medios de comunicación empezaron a hablar del caso. Al principio no aparecieron nombres. Solo una noticia breve. Un conocido empresario de Bilbao está siendo investigado por encubrir una agresión violenta. Fue suficiente. Los socios comenzaron a llamar. Algunos cancelaron reuniones. Otros suspendieron contratos. Las fotografías de Diego desaparecieron de varias páginas corporativas en apenas 2 días. La reputación que había construido durante décadas se estaba derrumbando por culpa de algo contra lo que nunca había podido luchar. Las pruebas. Mi madre intentó llamarme 7 veces. Respondí a la octava. Ni siquiera pude decir hola. Ella ya estaba llorando. Emma, tienes que ayudarnos. Miré unos segundos por la ventana antes de responder. Llevo 30 años ayudando a esta familia. Ahora es diferente. No, es exactamente igual. Solo que esta vez el problema no puedo resolverlo yo. Escuché cómo respiraba al otro lado del teléfono. Tu padre puede ir a prisión. Oliver también. Siguen siendo tu familia. Aquellas palabras despertaron algo que llevaba años guardando. ¿Sabes cuándo dejaron de tratarme como familia? Alma no respondió. Continué hablando. Cuando permitiste que todo girara siempre alrededor de Oliver. Cuando mirabas hacia otro lado. Cuando me culpabais de sus errores. Cuando papá me golpeó. Cuando me echó de casa. Y tú permaneciste allí. Sin mover un solo dedo. Solo se escuchaban sus sollozos. Durante muchos años ese sonido habría roto mi corazón. Esta vez no. Porque comprendí una diferencia enorme. El arrepentimiento aparece cuando llegan las consecuencias. La responsabilidad debió aparecer mucho antes. Colgué sin esperar respuesta. 2 días después apareció Oliver. Estaba esperándome a la salida de la empresa. Llevaba una gorra y unas gafas oscuras, como si esconder la cara pudiera borrar lo ocurrido. Se colocó delante de mi coche. ¿Necesitamos hablar? No. Solo 1 minuto. Ya te regalé 30 años. Se quitó lentamente las gafas. Parecía otra persona. Había perdido aquella seguridad que siempre había tenido. Tenía ojeras. La barba descuidada. Las manos le temblaban. Emma, la he fastidiado. Lo observé durante unos segundos. Casi mataste a un hombre. No pensaba con claridad. Ese ha sido siempre tu problema. Bajó la cabeza. Lo estoy perdiendo todo. Negué despacio. No. Apenas estás empezando a perder. Guardó silencio. Después pronunció la frase que ya esperaba. Papá dice que eres la única que puede arreglar esto. Sonreí con tristeza. Exactamente igual que siempre. Oliver provocaba el desastre. Emma debía solucionarlo. Respiré hondo. Eso terminó. Intentó acercarse un paso. Somos hermanos. Lo miré directamente a los ojos. Solo recuerdas eso cuando necesitas algo. Su expresión cambió.
¿Todo esto es una venganza? Negué con absoluta tranquilidad. No. Esto es la primera vez que me niego a salvarte. Hay una gran diferencia. No encontró ninguna respuesta. Solo dio media vuelta y se marchó. Por primera vez en su vida. Sin que nadie resolviera el problema por él. Aquella tarde Ana María me mostró el escrito definitivo de acusación. Cada página era más dura que la anterior. Agresión con resultado de lesiones graves. Manipulación de pruebas. Obstrucción a la justicia. Intimidación de testigos. Encubrimiento. Cada delito estaba respaldado por vídeos, informes periciales, mensajes, declaraciones y pruebas digitales imposibles de discutir. Ana María cerró la carpeta. Su informe conecta absolutamente todo. Permanecí en silencio. Después me hizo una pregunta. ¿Le preocupa declarar contra su padre? Pensé unos segundos antes de responder. No. Me preocupa que siga creyendo que él es la víctima. La fiscal asintió lentamente. Las personas como él rara vez aceptan la responsabilidad. A la mañana siguiente Jaime apareció junto a mi mesa con 2 cafés. Me entregó uno. ¿Lo vas a necesitar? Sonreí ligeramente. ¿Otro día complicado? Miró hacia recepción. ¿Tienes visita? Fruncí el ceño. ¿Quién? Jaime tardó unos segundos en responder. Nunca lo había visto así. Caminé hasta el vestíbulo. Allí estaba Diego Hernández. Solo. Sin abogado. Sin traje. Sin la seguridad que siempre había proyectado. Sus manos temblaban mientras miraba fijamente el suelo. Cuando escuchó mis pasos levantó lentamente la cabeza. Nuestros ojos volvieron a cruzarse. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba viendo al hombre que me había echado de casa. Estaba viendo a alguien que por primera vez comprendía que todo aquello se le había escapado completamente de las manos. Y antes siquiera de que yo dijera una palabra, mi padre rompió el silencio. Emma, ya no sé cómo arreglar esto. Miré a mi padre durante varios segundos. Había esperado aquel momento durante años. Imaginé cientos de conversaciones diferentes. Ninguna empezaba así. Le indiqué una pequeña sala de reuniones. Entró despacio. Permaneció de pie, como si sentarse significara aceptar que ya había perdido. Finalmente habló. Mi abogado dice que todo depende de tu informe. Negué lentamente. No. Todo depende de las decisiones que tomasteis Oliver y tú. El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces respiró hondo. Te fallé. Aquellas 2 palabras habrían significado mucho años atrás. Ahora ya no bastaban. Lo miré fijamente. Me fallaste cuando era una niña y castigabas mis esfuerzos mientras premiabas los errores de Oliver. Me fallaste cuando terminé la universidad y ni siquiera apareciste en mi graduación. Me fallaste cada vez que me obligaste a pagar las consecuencias de sus decisiones. Y hace solo unos días. Me golpeaste. Me echaste de casa. Y aún así esperabas que volviera a salvaros. Mi padre cerró los ojos. Por primera vez no intentó justificarse. Solo susurró. Pensaba que estaba protegiendo a mi familia. Negué con tristeza. No. Llevabas 30 años protegiendo únicamente a Oliver. Volvió a bajar la cabeza. Parecía un hombre completamente distinto al que me había señalado la puerta de salida. Antes de marcharse hizo una última petición. Cuando declares, di la verdad. Lo miré unos segundos. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Sin esconder nada. Sin añadir nada. Solo la verdad. Asintió lentamente. Cuando salió de la sala comprendí que aquella conversación había llegado demasiado tarde para cambiar absolutamente nada. El juicio comenzó pocos días después en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Los periodistas ocupaban la entrada desde primera hora de la mañana. Ni Diego ni Oliver levantaban la vista del suelo. La fiscal Ana María Díaz me recibió antes de entrar. ¿Preparada? Asentí. Llevo preparada desde el día en que terminé la reconstrucción del vídeo. Entré en la sala, presté juramento y ocupé mi lugar frente al tribunal. El abogado defensor intentó desacreditar mi trabajo desde el primer minuto. Señora Hernández, usted es hermana de uno de los acusados. Sí. ¿Y también hija del otro acusado? Sí. Sonrió. Entonces tiene un evidente interés personal.
Lo miré con absoluta tranquilidad. Tengo una historia personal. Mi trabajo sigue un protocolo científico. Los hechos no cambian dependiendo de quién aparezca en una grabación. La fiscal proyectó mi informe. Expliqué cada reconstrucción, cada registro, cada validación, cada control de integridad. Cada paso quedó respaldado por el sistema. El abogado volvió a intentarlo. ¿Podría haber eliminado fotogramas? No. ¿Manipulado rostros? No. ¿Alterado la secuencia? No. ¿Por qué? Porque cualquier modificación deja un rastro digital permanente. No existe la forma de ocultarlo. Mientras hablaba observé al jurado. Ya no me estaban mirando a mí. Miraban a mi padre. Entonces Ana María pidió autorización para reproducir la prueba principal. Las luces se atenuaron. La grabación apareció en la pantalla. Oliver golpeando a Juan Ruiz. Una vez, otra, y otra. Después mi padre, recogiendo la chaqueta, entregándole otra ropa, ocultando la prueba, intimidando a la testigo que intentaba llamar al 112. No había música, no había narrador, solo la realidad, fotograma tras fotograma. Nadie dijo una palabra, ni siquiera el abogado defensor, porque ya no quedaba ninguna explicación posible. Por primera vez en su vida, Diego Hernández no podía imponer su versión de los hechos. Las pruebas hablaban por él. El veredicto llegó al día siguiente. La sala permanecía completamente en silencio. El presidente del tribunal comenzó a leer. Oliver Hernández, culpable, lesiones graves, todos los cargos. Después llegó el turno de mi padre. Diego Hernández, culpable, obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas, intimidación de testigos, encubrimiento. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Oliver escondió el rostro entre las manos. Mi padre permaneció inmóvil. Por fin habían descubierto algo que ni el dinero, ni la influencia, ni el favoritismo podían borrar. Las consecuencias. Antes de dictarse la sentencia definitiva, el juez permitió hablar a Juan Ruiz. Entró lentamente. Su ojo izquierdo jamás volvería a recuperar la visión por completo. Se detuvo frente a ellos. Primero miró a Oliver. Después a mi padre. Su voz era tranquila. ¿Saben qué fue lo que más me dolió? Ninguno respondió. No fueron los golpes. No fue la operación. Ni los meses que pasé sin poder trabajar. Hizo una pausa. Fue descubrir que, mientras yo estaba inconsciente en el suelo, ustedes solo pensaban en esconder pruebas. Miró directamente a Diego. Usted no protegía a su hijo. Solo intentaba protegerse a sí mismo. Toda la sala quedó en silencio. Aquellas palabras pesaban más que cualquier condena. Semanas después llegó la sentencia. Oliver fue condenado a varios años de prisión. El tribunal consideró especialmente grave que siguiera golpeando a la víctima cuando ya estaba indefensa. Diego también ingresó en prisión. El juez pronunció una frase que jamás olvidaré. Los padres deben enseñar responsabilidad. Usted enseñó a ocultar las consecuencias. Mi padre no volvió a levantar la cabeza. Mi madre no acudió a la lectura de la sentencia. Meses después recibí una carta escrita de su puño y letra. Solo contenía una frase. Debí ponerme a tu lado el día que te echó de casa. No contesté. Algunas disculpas llegan cuando ya no pueden cambiar nada. Jaime Vega se jubiló aquel verano. Antes de marcharse dejó sobre mi escritorio mi antigua acreditación del primer día de trabajo. La guardé porque sabía que algún día la necesitarías. Sonreí. ¿Para qué? Señaló la tarjeta. Para recordar que todo lo que has conseguido lo lograste tú sola. Sin enchufes, sin favores, sin depender de nadie. Todavía hoy la conservo en un cajón. Unos meses después firmé la escritura de mi primera vivienda. No era la casa de mis padres. No era una herencia. No era un regalo. Era completamente mía. Cuando abrí la puerta por primera vez recordé otro porche. 2 bolsas negras. Una bofetada. Y la voz de mi padre diciéndome que no volviera jamás. Sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque, por fin, había dejado de necesitar demostrar mi valor. Muchas personas me preguntan si alguna vez perdoné a Diego Hernández.
La respuesta siempre les sorprende. Sí, lo perdoné. No porque lo mereciera, ni porque la prisión cambiara lo que hizo. Lo perdoné porque negarme a hacerlo habría significado seguir viviendo en el peor día de mi vida. El perdón me dio paz. La confianza, esa nunca volvió. Porque algunas puertas, cuando se cierran, deben permanecer cerradas para siempre.